Hola, muy buenas tardes a todos los que se van a empezar a conectar, a los que seguramente nos van a ver ya en la edición grabada. Hoy, 8 de septiembre, hoy hablaremos de un tema sumamente importante. La verdad es que muchos de ustedes ya lo han visto publicado por ahí a través de nuestras diferentes plataformas. La psicología positiva y el manejo del estrés, una realidad tremenda que ha costado muchísima salud en muchísimos aspectos, que obviamente para ello hemos invitado a un experto en la materia. Antes de empezar y de presentar nuevamente a nuestro colega Genaro, no olviden que nos pueden ya desde este momento llamar a nuestra línea que está activa las 24 horas del día, 800-911-3232, y seguramente encontrarán a un o a una psicóloga que les va a ayudar. Hoy, como les decía al principio, hablaremos un poco, digo un poco porque siempre nos falta tiempo, con, con Genaro. Genaro es un psicólogo especialista de Simisae, al igual que yo. Somos colegas casi del mismo horario por la matutino, por la mañana. Y bueno, hoy nos estará hablando acerca de cómo manejar el estrés partiendo de principios generales, obviamente, que nos permitan identificar a qué nos referimos con cierta precisión o con mayor precisión a eso que hemos denominado estrés, porque de pronto hoy escuchamos a medio mundo decir que está estresado, que se enfermó de estrés o que tiene alguna situación física, fue al médico y resulta que lo único que le dijo, usted está estresado o usted está estresada. Sin más, Genaro, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. De repente tuve un pequeño déjà vu, no sé por qué. Como que ya nos hemos visto Sí, como en que ya nos hemos visto en algún escenarios otro lugar. Sí, 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 no sé por qué, pero bueno. con roles distintos. Nada más cambiamos los papeles. Ok, Sí, sí. muchas gracias, Manuel. Fíjate que sí, es muy interesante esto. Este es un tema, creo que muy importante, la parte del estrés. ¿Por qué razón? Porque, bueno, a través del tiempo nos hemos dado cuenta, a través de los estudios, de las investigaciones, nos hemos dado cuenta que el estrés es parte o es uno de los orígenes o de las causas de algunas otras enfermedades mentales mucho más severas, ¿no? Estamos hablando de depresión y ansiedad, que son las enfermedades emocionales por excelencia, ¿no? Las más comunes, las más frecuentes, pero también se puede brincar algunas otras enfermedades que también tienen un origen o también tienen un factor de estrés en su origen. Entonces, es súper importante hablar de esto del estrés. En la actualidad tenemos muchísimas ideas, tenemos eh, eh, muchas creencias un tanto equivocadas acerca de lo que es el estrés y vamos por la vida de esa manera y entonces cuando tú no sabes realmente a qué te estás enfrentando y tienes una idea equivocada de lo que te enfrentas, pues evidentemente vas a escoger estrategias equivocadas para afrontar, ¿no? Entonces Sí, necesitamos comprender qué es. Te repito, es un tema que está como muy de moda o como muy, muy importante, ¿no? Al grado que, por ejemplo, aquí en México, bueno, hace unos años salió esta norma, la norma 35 de factores de estrés laboral, ¿no? Detectar el estrés laboral, detectar a los trabajadores que están en estrés. Pero pasa algo muy interesante, ¿no? La norma incluye aplicar ciertos cuestionarios, entonces, pues sí les aplican los cuestionarios, pero no les explican exactamente qué es el estrés, qué son los factores de estrés, cómo les afecta el estrés. Entonces, se queda en lo que tú decías, ¿no? El médico me dijo que estoy estresado y ya está ahí. Entonces, el estrés debe ser lo exacto. peor y empezamos a pensar o a tener la idea de que el estrés es una enfermedad, de que el estrés es algo malo, de que es algo que tengo que huirle a toda costa y solamente empezamos a generar una idea equivocada y un estilo de afrontamiento equivocado para esta situación. Claro, como lo dices, y creo que es el punto de partida, Genaro, justamente definir, dar una idea clara, y digo idea porque un concepto es un poco más reducido. Una Uh -huh, idea uh nos -huh. permite ampliar la reflexión. Una idea clara, mayormente precisa respecto a lo que es el estrés, porque como dices, de pronto sí, ok, el médico me ha dicho, en gran medida sus malestares tienen que ver muchísimo con los niveles de estrés que se está manejando. Lo has dicho en diferentes escenarios, hoy por ejemplo en el laboral con la norma 035 que entró en vigor hace algunos años, y no Uh mucho, -huh. en el 2018, hablábamos ya de que sí, en efecto, la población se está enfermando en términos reales por los niveles tan altos de estrés. Pero, ¿qué es esta realidad a la que denominamos todos como estrés y que de hecho ya es parte de nuestro vocabulario? Yo creo que si nos ponemos a analizar a lo largo de nuestra vida, no solamente de las personas que atendemos nosotros en el servicio, sino que también en nuestra vida personal,
¿Cuántas veces escuchamos a conocidos, conocidas, la palabra estrés o en una frase la expresión que tiene que ver con estrés? Pero, ¿qué es eso del estrés y por qué nos estresamos, Genaro? Perfecto, perfecto. Ahorita que decías, en una idea, quiero poner un ejemplo, una analogía muy sencilla, que creo que puede ejemplificar muy bien qué es esto. Cuando yo tengo un automóvil, ese automóvil cumple una función. Me va a llevar del punto A al punto B, Ujú. ¿no? Pero para que ese automóvil pueda llevarme del punto A al punto B, no basta con que yo lo tenga y estacionado fuera de mi casa. Necesito subirme, necesito echarlo a andar para que toda esa máquina, todo ese mecanismo que tiene interno, empiece a trabajar y pueda cumplir con su función, pueda cumplir con el trabajo que tiene, que es llevarme del punto A al punto B, ¿no? Entonces, en esa analogía o en este ejemplo, imaginemos que el automóvil es mi cuerpo y ese sistema de encendido, cuando yo meto la llave y lo enciendo para que todo el mecanismo empiece a trabajar, eso es el estrés, ese Sí, proceso de encendido. Entonces, tenemos que entender algo súper importante. El estrés es una función totalmente natural del cuerpo. Es una función adaptativa del cuerpo. ¿Qué es lo que sucede con el estrés? Bueno, cuando yo vengo de un estado de reposo o yo estoy en un estado de reposo y se presenta una situación que yo interpreto como amenazante o una situación que yo interpreto que requiere de mi atención, un problema que requiere solución, es entonces cuando yo meto la llave y le doy vuelta. Es ahí ese pensamiento o esa interpretación es lo que va a hacer que mi cuerpo se active, que mi cuerpo comience a trabajar y entonces pueda realizar las actividades o las tareas o las conductas necesarias para afrontar esa situación que estoy viviendo, que estoy pasando. Entonces, bajo esta perspectiva necesitamos entender algo súper claro y es tal vez una de las primeras ideas que necesitamos cambiar. El estrés por sí mismo no es malo, es una función de nuestro cuerpo, es como si digamos, está mal comer o está mal respirar, no, el estrés es una función de mi cuerpo, es necesaria totalmente, ¿no? Eh, y quiere decir que, porque me ha tocado ver que en muchos lugares te ofrecen, o muchas personas te ofrecen quitarte el estrés, ¿no? Entonces, siempre de broma le digo a las personas, si alguien te ofrece quitarte el estrés, aléjate lo más pronto posible y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, así como los comerciales de Canal 5, ¿no? Eh, eh, ajá. de mucho ojo, porque lo que esa persona quiere es matarte, porque en tanto estés vivo, va a haber situaciones que te van a generar estrés. La diferencia radica en la interpretación que le doy. Entonces necesitamos entender que el estrés por sí mismo no es malo ni bueno, solamente es una función de mi cuerpo. Ok. Y bueno, y ciertamente, como lo acabas de decir, es una función, pero que de pronto la mala información, yo creo que de pronto es lo que sesga un poquito la manera en cómo Ujú. pudiéramos tratarlo. Sí, sí, Incluso sí. algunas veces hemos ido al médico o hemos ido a otros espacios, o incluso a psicoterapia, ¿no? Y de pronto el terapeuta nos dice, es que es el estrés malo. O de pronto mi mamá, mi tía, ¿no? Me han dicho, ¿no? Es que pues que traigo puro estrés malo, ¿qué es eso? Y entramos en esta dinámica de a lo mejor hacer un juicio de valor y muy sesgado en relación a lo que realmente es el estrés. Y luego entonces tiene una consecuencia en nuestro estado emocional de manera inmediata porque es una realidad que no entendemos como necesaria. Es decir, ¿cómo voy a necesitar algo que me causa un malestar? Por ejemplo, me duelen los hombros, la cabeza, etcétera, algunas, bueno, mis extremidades, y se relaciona con el estrés. Entonces, cuando yo Ujú. relaciono dolor, sufrimiento, agotamiento, no sé, cefaleas, etcétera, con el estrés, ¿cómo es posible que no me quiera liberar de ello? Y luego Así hacer es. esta distinción, entonces, ¿cómo distinguir entre este estrés, vamos a decirlo, el malo, que obviamente tiene un nombre Ok. técnico, ¿no? Que ahorita nos explicarías, y el estrés bueno, ¿no? ¿Cómo poder entender que más allá de que sea bueno o malo, simplemente es funcional? Porque lo decías al principio, es una función adaptativa que obviamente nos va permitiendo responder a las necesidades de nuestro entorno. Perfecto. Sí, tenemos un nombre técnico para el estrés malo, que es el diestrés, que es el estrés que me enferma, y tenemos el estrés bueno o positivo, que es el eustrés, que es este estrés bueno, ¿no? Y
Voy a poner un ejemplo. Hace unos años se hizo un estudio, de hecho, por ahí no recuerdo el autor, hace toda una lista, un cuestionario para ver el nivel de estrés en el que está. Pero él entendiendo y haciendo esa aclaración, voy a hablar de qué nivel de estrés tienes tú, persona que estás contestando este cuestionario, pero no significa que sea estrés malo del todo. Solamente es que tu cuerpo está muy activo. Esas funciones de tu cuerpo se han activado. Ahorita hablamos brevemente ahorita de las funciones del cuerpo, pero significa que tu cuerpo ha entrado en un estado de activación, dependiendo de las situaciones que estés viviendo. Entonces, un ejemplo de situaciones que estén viviendo. El cuestionario consta de como 40 preguntas, pero las preguntas son muy sencillas. Si estás viviendo ciertos acontecimientos en tu vida. Si tú estás viviendo estos acontecimientos, entonces seguramente tienes un nivel de estrés. Si es bueno o malo, esa es otra historia. Solamente estamos hablando de que tienes un nivel de estrés. Y entonces, por ejemplo, en este cuestionario hay preguntas como si te vas a casar, si vas a tener un hijo, si estás en un trabajo nuevo, o si terminaste, te despidieron de tu trabajo, si tienes deudas, si acaba de morir un familiar, si acabas de comprar una casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuestiones que son, parecerían positivas, como esto de la casa, del hijo, del matrimonio, están consideradas en esta lista de estresores. Entonces necesitamos entender que parte del estrés es la interpretación que yo le doy a la situación. Ejemplo de esto, vamos a tomar esta parte del hijo. Puede ser que yo esté por tener un hijo y entonces, si es un hijo que yo deseo, si es algo que yo he esperado, si es algo que yo quiero, entonces ese estrés va a ser un estrés positivo porque me va a permitir hacer todos los preparativos necesarios. Me va a activar para hacer todos los preparativos necesarios. Y entonces ahí estoy arreglando el cuarto de mi bebé, ahí estoy comprando cosas, ahí estoy acomodando todo, ahí estoy planeando. Todo eso, esa activación, todas esas actividades que yo hago, por muy cansadas que sean, eso es estrés. La diferencia radica en cómo las estoy interpretando. Las estoy interpretando como algo agradable, como algo bueno, como algo esperado para mi vida. Caso contrario, si es un niño no deseado, si no lo quiero, si, etcétera, 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 ¿no? Si estoy más preocupado por cómo lo voy a mantener, cómo lo voy a sostener, y luego qué voy a hacer, y no me alcanza el dinero, y entonces esa interpretación que yo le estoy dando va a generar que ese estrés sea negativo, va a generar que toda esa activación que genera el evento natural de tener un hijo se torne en mi contra. Toda esa interpretación. Entonces es súper importante entender que el estrés depende mucho de la interpretación que yo haga. Cuando entendemos eso, entonces podemos comprender lo importante que es estar atentos a nuestros pensamientos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Un poquito hablando de las estrategias, pero entender lo importante que es estar al pendiente de mis pensamientos y de las interpretaciones que yo hago de las cosas, porque eso es lo que de verdad me va a llevar a generar este estrés. Y aquí también me gustaría hacer una separación. Una cosa es el estrés y otra cosa son las emociones, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada, creo que por eso me dio el déjà vu, se me Sí, ocurre, sí, no sé, tal vez, es altamente probable. altamente No hay probable, ¿no? evidencia. Ok, ok. Eh, eh, una cosa es el estrés y otra cosa son las emociones. El estrés es una función adaptativa del cuerpo. Las emociones van a dar como resultado a toda esta interpretación. Y entonces cuando yo combino esas emociones, ese nivel de activación que me da el estrés, cuando yo lo combino con esas emociones, es donde voy a terminar con ciertas conductas adaptativas o no. Cuando yo combino una emoción positiva, esa alegría, con este nivel de activación que me da el estrés, pues entonces acabo haciendo y decorando todo el cuarto. Cuando yo tengo este nivel de activación con la preocupación, entonces voy a acabar ansioso, desesperado, sin saber qué hacer y cómo resolver el problema. Y es Sí. ahí donde entramos en esta parte del estrés negativo. Hay algo que se conoce como el síndrome general de adaptación. ¿Qué es esto? Bueno, son 3 etapas que pasamos en el estrés. La primera es la etapa de alarma, donde nos damos cuenta que existe esta situación. La segunda es la etapa de resistencia, donde hacemos un esfuerzo por aguantar y por afrontar este estrés. Y la última es una etapa de agotamiento. Cuando yo ya llevo mucho tiempo afrontando este estrés negativo, Ujú. entonces mi cuerpo, al ser una máquina con recursos limitados, llega el punto en donde estos recursos se acaban y es ahí donde vengo con problemas de salud, con problemas emocionales, porque mis recursos se han agotado precisamente por ese estrés negativo. Entonces, necesitamos pensar que así como te vengo de un estado de tranquilidad y después el estrés me activa, necesito darme un tiempo, sea estrés positivo o sea estrés negativo, necesito darme ese tiempo
para regresar a ese estado de tranquilidad. Porque si no voy a llegar a esta fase de agotamiento donde empiezo con los problemas de la piel, con los problemas gastrointestinales, donde empiezo con las defensas bajas, donde empiezo con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con el famoso burnout. Entonces necesitamos entender eso, necesito darme ese tiempo de este estado de relajación, activación y vuelvo al estado de relajación, porque si no voy a entrar a ese agotamiento. Ok, gracias. Sumamente interesante. Y ahorita que te escuchaba, me venía otra duda. Justamente hablabas de que tiene que ver muchísimo nuestra interpretación y nuestra capacidad resolutiva en relación a cómo podemos resolver eso que interpretamos, que podemos interpretarlo de manera muy caótica o de manera, vamos a decirlo, altamente funcional. Ahora, la duda que tengo es cómo hacer una distinción entre todo este mecanismo del que has hablado, que tiene que ver únicamente en cómo funciona el estrés, y la ansiedad, porque de pronto, creo, a lo mejor desde mi inexpertise, pudiera confundirme, cuál es como la línea que, si es que pudiéramos enmarcarla, que pudiera distinguir entre el estrés con todo lo que nos has, narrado y explicado, y la ansiedad, que también de pronto los usamos muchas veces en el vocabulario habitual como sinónimos. ¿Se trata de hermanitos o no tiene uno nada que ver con el otro? ¿Caminan de manera paralela simplemente? Ok, sí, tiene que ver más, caminan de manera paralela. Necesitamos hacer la distinción. Bueno, en el caso de la ansiedad sí es una emoción, lo hablábamos la semana pasada, tiene una función. ¿Cuál es esta función? La ansiedad me sirve para prevenir posibles situaciones desagradables, ¿no? Por eso, cuando estamos constantemente preocupados, cuando le estamos dando vueltas a un pensamiento, generalmente hablamos de pensamientos en el futuro y pensamientos catastróficos, cosas que pueden salir mal en el futuro. Y eso nos lleva a estar preocupados, nos lleva a generar esta angustia, y eso es la ansiedad. Esa emoción que tenemos en ese momento es la ansiedad. Recordemos, el estrés es solamente la activación Mm, de mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo está activo. Cuando yo le empiezo a dar vueltas a esta preocupación, ese estrés ya se relacionó con esa ansiedad. Yo podría estar enojado, ¿no? Y ese estrés va a servir para que ese enojo me defienda, porque es la función del enojo, ¿no? En este caso, ese estrés que está activándose va a tener una función que sería poner en marcha todo un plan para evitar esas cuestiones catastróficas. Esa mm. emoción que me lleva a poner en marcha todo este plan es la ansiedad. Entonces, el estrés solamente es ese sistema de activación, la ansiedad es una emoción. El problema sucede que cuando yo tengo una ansiedad o esta emoción de la ansiedad es relativamente baja, va a cumplir su función. Pero cuando esta ansiedad se desborda, cuando no tengo ese control o ese manejo de los pensamientos y de estas preocupaciones, es entonces cuando entramos a un problema de ansiedad, a un trastorno de ansiedad. Y evidentemente el estrés está relacionado, ¿no? Volvemos al punto. Si mi interpretación de la situación es lo que va a detonar que este estrés sea positivo o sea negativo, entonces, si yo me mantengo interpretando constantemente las situaciones como preocupantes, las situaciones como problemáticas, voy a mantener ese nivel de activación y voy a generar cada vez más pensamientos acerca del futuro catastrófico que puede ocurrir. Entonces, Ok. sí, en los trastornos de ansiedad, en los problemas de ansiedad, generalmente hay por ahí un origen o hay por ahí uno de los factores que permite que suceda un trastorno de ansiedad, tiene que ver con el estrés, por esa Ok, situación. o sea, es como el combustible, ¿no? Exactamente, es Del que como hablabas. echarle más gasolina Ajá. al Más fuego. leña al fuego. Exacto, exactamente, exactamente. Candela. Bien, sonó a canción. Oye, bueno, entendemos entonces que bueno, es tan común y tan frecuente porque es parte de un proceso adaptativo, ¿no? Ujú, Como ujú. hablábamos la semana pasada, etcétera, y es un mecanismo de respuesta a diferentes estímulos. Luego, Sí, entonces, así es. el origen o la causa puede ser multifactorial. Evidentemente que cada uno de nosotros tendrá como sus herramientas muy, muy particulares que ha ido generando, algunos ni siquiera las tenemos, etcétera, pero obviamente que habrá momentos muy agudos en los que tal vez nos desborde. Y bueno, nada más lo retomo de esa manera porque no por nada ha surgido una ley en torno a ello, Ujú. a regular Claro, eso, bueno, que claro. obliga obviamente a los empleadores, a los patrones, a que apliquen esto como una acción y una conducta de autocuidado.
¿En qué niveles tendremos que estar manejando el estrés como sociedad en cualquier aspecto que se tuvo que regular, al menos en el ámbito laboral, para obligarnos en ocasiones a descansar? Porque muchas veces vivimos tan a prisa por diferentes Ujú. circunstancias que no nos permitimos eso. Pero bueno, solo era una acotación para terminar ello. Ahora bien, Genaro, nuestro título del tema es psicología positiva y el estrés. Todo esto que nos has dado, la verdad es que es de suma importancia porque creo que los que nos están escuchando, los que nos escucharán luego, ya tienen, bueno, al igual que tu servidor, una idea pues muy clara, muy amplia y muy práctica, porque además los ejemplos con lo que los has ilustrado son fantásticos. Gracias. Y Gracias. ¿qué podemos hacer? Decimos psicología positiva y el manejo del estrés. Yo cuando digo, habíamos hablado previamente, ¿no? Pero me acuerdo Ujú. que cuando hablamos sobre psicología positiva, lo que a mí se me viene a la mente es como, pues échale ganas. ¿Por qué? Porque la mente es poderosa y todo está en la mente, ¿no? Ujú, ujú. Dijeran los clásicos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Para no entrar, digo, y dicho con mucho respeto, en este asunto de la psicología, o más bien del positivismo tóxico, ¿no? De Ok, decreta cree y lo crearás, etcétera. Ese tipo perfecto. de cosas. Entonces, ¿qué decir respecto a la psicología positiva y luego en relación al estrés? Al estrés, vale, perfecto. Fíjate, sí, me pasó mucho esto que tú dices, ¿no? De muchas personas que al escuchar psicología positiva piensan eso, ¿no? Decreta y se te dará, o esta idea de hay que ver todo bueno y bonito, ¿no? No hay que ver y hay que evitar a toda costa lo malo y no hay que ver ni darle una connotación negativa a las cosas. No, no tiene que ver para nada con eso. Cuando hablamos de psicología positiva, esta es una corriente o una perspectiva de la psicología, por decirlo de alguna manera, que surge hace relativamente poco más de 20 años. Eh, ¿Por qué surge? Aquellos pioneros todavía andan por ahí haciendo estudios, estos los proponen, uno de ellos es un psicólogo que se pide Seligman. Ujú. Eh, Ellos dicen que la psicología ha perdido un poquito el objetivo, que está mocha, ¿no? Y creo que lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Ellos dicen, el problema de la psicología es que nos hemos enfocado tanto en estudiar la parte enferma del ser humano y en cómo podemos resolver esas enfermedades que se nos ha olvidado el complemento o el otro lado. Es decir, cómo ayudar al ser humano para alcanzar bienestar. Cómo ayudar al ser humano no para que salga de esa enfermedad o no solamente para que salga de la enfermedad, sino también ayudarlo para que crezca y se desarrolle. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es que a mí se me quite la depresión y la ansiedad, que ya no esté triste y que ya no esté ansioso, pero otra cosa es que yo pueda crecer y desarrollarme y utilizar mis capacidades y aprender cosas y aprender habilidades y estar satisfecho con la vida. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para ellos es la psicología clásica o tradicional se ha enfocado muchísimo en la parte negativa. Necesitamos complementar esa parte negativa con la parte positiva, con la parte del bienestar. Por eso es psicología positiva. No es Ok, que vayamos a ver todo bonito, porque incluso desde la psicología positiva es, sí, sí hay cosas malas, sí hay emociones malas, sí hay experiencias malas, sí hay experiencias desagradables, pero este bienestar que queremos desarrollar te va a ayudar a afrontar esas cosas malas, esas emociones malas, esas desventuras que pueden pasar en la vida. Entonces, es ahí donde nace o donde radica la importancia de la psicología positiva. Dar ese complemento de no solamente es quitarte la parte enferma, sino vamos a darte o vamos a ayudarte o a brindarte herramientas para alcanzar bienestar. No solamente sacarte del hoyo en el que estás. Si quisiéramos verlo en una línea numérica, de forma matemática, pensaríamos que el cero está en medio. Del lado izquierdo tenemos los números negativos, del lado derecho tenemos los números positivos, ¿no? Entonces, entrar en depresión o en ansiedad me pone del lado de los números negativos, y entonces ellos dirían, lo que busca la psicología clásica o tradicional es ponerte en el cero. Lo que busca la psicología positiva es mandarte del cero hacia los números positivos. Por eso es psicología positiva, no porque todo sea bueno y bonito, ¿no? Sino porque tenemos que complementar, salir de esta parte. Y te decía
que lo podemos ver en la vida de maneras muy sencillas. Todos nosotros, la gran mayoría de personas, tiene la tendencia a darle mucho más peso a las cosas negativas. Si preguntamos a la mayoría de las personas, ¿no? Podemos encontrar nuestros defectos súper rápido. Y hacemos una lista detallada de cada defecto. Pero cuando se trata de preguntarle sus virtudes, cualidades y cosas buenas, híjole. E inclusive te podrán decir 2 o 3, pero las dudan. Sí. No sé si sea de verdad buena o no, pero como que esto, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con esta perspectiva, desde ahí dirían ellos, estamos mal. Nos hemos dedicado a educar y es parte de la psicología positiva el desarrollar programas e instituciones que fomenten el bienestar y que fomenten el aprecio a la parte del bienestar y a la parte buena del ser humano. Nos hemos enfocado tanto en educarnos, en evitar lo malo, que tenemos perfectamente identificado lo malo, pero nos cuesta mucho trabajo entrarle a lo positivo y agradable. Entonces, es por eso que es psicología positiva, porque vamos a también a considerar, sí, no vamos a negar lo malo, no vamos a negar esto, existe, pero en la realidad, en el mundo en general, existen ambas cosas, lo bueno y lo malo, entonces tenemos que integrarlo. Esa es la parte de la psicología positiva. Y por eso me parece que es algo súper importante, porque la idea de ellos es, estas características que te van a dar bienestar, te van a ayudar a afrontar las cosas negativas. Entre ellos, el estrés negativo, que en muchas ocasiones te Oye, una excelencia. La verdad es que es cierto, la mayoría de las veces, pues sí, la psicología en general, voy a decirlo así, en general, sí se enfoca como más en, vamos, en el trastorno, en la parte negativa, por así decirlo. Ujú. Ahora, entiendo entonces que al hablar de psicología positiva también hablamos de un plan. Hablamos Ujú. de, ok, ya sé que el estrés y la ansiedad y todas las emociones, como ya lo decíamos en algún programa por ahí, ¿Algún hace día? algunos, hace, ¿Algún tipo? en otro espacio, este, son parte de un proceso adaptativo. Entonces, por un lado, aunque querramos descentrar nuestra atención, ahí van a estar. Siempre va a haber reacciones, respuestas adaptativas y muchas veces nos van a desbordar. Siempre va a haber problemas. Pero me encanta esta idea de que el bienestar tiene que ver con un plan de seguimiento que pretende ofrecernos a todos calidad de vida dentro Exacto. de esto. Y este bienestar que mencionas, que bueno, yo en mi cabeza luego lo interpreté como calidad de vida, es fantástico, porque incluso en otras áreas de la psicología, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en la psico-oncología, hablábamos también de calidad de vida y hay personas que viven con cáncer, que viven, no que padecen o no que Ujú. sufren, sino que viven. Es decir, se está pensando ya desde la perspectiva de calidad de vida o de bienestar, como lo plantea o lo planteas desde este enfoque de la psicología positiva. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? O sea, ya sabemos que estamos estresados, ya sabemos que nos estresamos, que habrá estresores de manera constante y lamentablemente nunca podremos como excluirnos de ello. Ya sabemos que hay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué herramientas nos ofrece la psicología positiva para empezar a abordar todo esto a través, obviamente, de las herramientas incluso personales que ya tenemos, de esta capacidad resiliente, por ejemplo, que también es una característica, una habilidad extraordinaria? Ok. Con esta pregunta regresaremos. Me iré, bueno, nos iremos a un pequeño corte, pero me gustaría, antes de irme al corte, saludar a nuestra audiencia que ha desbordado aquí el chat para que no nos gane. Bueno, Verónica Jiménez, saludos. Claudia Herrera, hola. Blanquis Pérez, saludos. Sara Noemí, buenas tardes. Berenice, excelente psicólogo, saludos, claro que sí. A mi Es Torres, saludos. comercial pagado, tal vez, ese de Berenice. Comercial es posible, pero tiene razón, excelentes psicólogos. Estamos de acuerdo, Berenice. Alex Errejón, saludos, buen tema. Y María Lourdes nos deja la primera pregunta. ¿Puede caer en estrés una persona por vivir una noticia fuerte como que un familiar tiene cáncer? Sí, de algún Sí. modo ya lo hemos tocado. El sufrimiento, la interpretación en torno a ello y todo lo que eso exige, obviamente que activa una respuesta, tanto física como emocional, por Exacto. supuesto que sí. Vero Correa, hola. Ahmed Mont, saludos. Y Blanquis Pérez Hernández, excelente tema. Laura Cruz, saludos.
Ivette García Rocha, gracias por tocar temas tan importantes. Y Pedro Valdenegro. Valdenegro Rocha, saludos cordiales al niño. Ok, me imagino que es Somos dos niños. somos dos, entonces a los dos. Ivana Valdés, excelente tema, gracias. Bien, vamos a un breve corte, regresamos con aquella pregunta que dejamos al aire. No olviden, pueden comunicarse al 800-911-3232 o escribirnos a centrodiagnóstico@cimisae.com.mx. No se vaya, continuamos. Estamos de regreso. Gracias, Genaro, por continuar con nosotros. Estaba pensando. No, así nos agarra. Bueno, antes del corte, Esto está en vivo. eso está en vivo exactamente. Y si supieran que me ando batallando con algo aquí en el ojo desde hace rato. Pero bueno, antes del corte hablábamos acerca bueno, todos los aportes híjole, los has puntualizado de una manera muy extraordinaria y sobre todo muy práctica. Eso es fantástico y siempre se va a agradecer. Em, ya sabemos que tenemos esta situación, esta realidad del estrés, los estresores naturales, etcétera. Que la psicología positiva tiende mucho a enfocarse en hacer algo que te permita obtener o ganar calidad de vida en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque puesto que vas a vivir con esta condición adaptativa siempre, bueno, al menos mientras sigamos respirando en estos lares. En fin, ¿qué hacer? O sea, ¿qué aportes vendrá a darnos la psicología positiva que pudiéramos identificar, incluso empezar a aplicar en nuestra cotidianidad para ir ganando justamente lo que mencionabas, este bienestar? Okay. Fíjate, me gustaría hablar de tres específicos. Obviamente hay varios, hay muchos, pero me gustaría hablar de tres aportes en específico. Martin Seligman, quien desarrolla o el que inicia todo este movimiento de psicología positiva, desarrolla un modelo de 5 cosas. En inglés se llama PERMA, en español lo traducen como prisma, que son 5 elementos que van a favorecer el bienestar. Emociones positivas, algo que él llama el involucramiento, relaciones significativas, relaciones sociales significativas, logros y el sentido de vida. Quisiera enfocarme ahorita, nada más, no, digo, podremos hablar de ellos un rato, pero quisiera nada más enfocarme ahorita, para la primera cosa, en lo que es emociones positivas. ¿Por qué razón? La semana pasada hablábamos acerca de las emociones y de el tabú que tenían las emociones, ¿no? Cómo nos tratamos de evitar. Y parecería, o se vuelve muy chistoso porque intentamos evitar las emociones negativas, ¿no? Es lo que decíamos, todo el mundo trata de no sentir lo negativo, pero no logramos entender o comprender que gestionar emociones implica tanto manejar mis emociones negativas como manejar mis emociones positivas. También necesito identificar, aprender a identificar y a sentir esas emociones positivas. ¿Por qué? Porque las emociones positivas cumplen una función. ¿Cuál es la función de las emociones positivas? Las emociones negativas cumplen la función de protección. Si yo me enojo es para protegerme, si yo me pongo ansioso es para protegerme, si yo tengo miedo es para protegerme. Si yo me siento feliz o alegre, tiene una función. Si yo me siento tranquilo, tiene una función. Si yo me siento interesado, agradecido, también hay una función en estas emociones. ¿Cuál es la función según las emociones positivas? Según la psicología positiva de estas emociones, la función es la de crecimiento, florecer, desarrollo. Cuando yo
experimento estas emociones positivas, voy a crecer y a afrontar retos, a desarrollar habilidades. Entonces, pensemos, poníamos ahorita el ejemplo, o se ponía el ejemplo, hacían la pregunta de un evento fuerte como una mala noticia. ¿Puede generar estrés? Sí, la mala noticia genera estrés. Va a depender de cómo la tomo yo. Si yo constantemente en mi vida estoy experimentando emociones positivas, voy a poder tomar esta noticia con una interpretación de más que una catástrofe, como un reto, algo que yo puedo utilizar para crecer y para desarrollar, siempre y cuando yo me dedique a experimentar estas emociones positivas. Si yo estoy más del lado de las emociones negativas, este estrés lo voy a tomar como esta catástrofe, como algo que ya es terrible y se viene el mundo encima. Entonces necesitamos comprender que experimentar esas emociones positivas es súper importante. Aprender a sentir y a distinguir las emociones positivas va a permitirme enfrentar este tipo de momentos. Va a darme una fortaleza mayor para estos momentos. Y es muy chistoso, muy interesante. Aquí voy a hacer un dato. Algunos investigadores de la psicología positiva han intentado ver cuál sería la proporción. Vuelvo al punto, ellos no niegan que hay emociones negativas, ellos dicen debe de haber un equilibrio entre esto, ¿no? Entre las emociones negativas y las positivas. Y entonces llegaron a una proporción, hay diferentes autores, manejan diferentes proporciones, pero la más aceptada es una que dice que para que las personas puedan estar en bienestar, necesitan 3 emociones positivas por cada emoción negativa. Y entonces todo el mundo pone esa cara, ¿no? No, pues no, estoy en el hoyo, ¿no? No, pues ya vámonos. Exacto. Pero en la Sí, realidad sí. ellos dicen, para que una persona tenga depresión se necesita una positiva por cada negativa. El problema es que le damos más valor a la negativa. Por eso Ujú. necesitamos un poco más de positivas, pero necesitamos aprender a distinguirlas. Hay algo que se llama el saboreo y el mindfulness que entra en esta parte de la psicología positiva. La psicología positiva alienta o motiva, utiliza mucho el mindfulness. ¿Por qué razón? De hecho, hace 2, 3 semanas más o menos tuvimos también un programa de mindfulness con algunas Sí, compañeras, padrísimo, para que puedan checarlo ahí, comercial, chiquito, ¿no? sí, 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 claro. Eh, eh, pero ellos utilizan una estrategia que se llama el saboreo. ¿Qué consiste el saboreo? Consiste en provocar emociones positivas a propósito y tomarme el tiempo para disfrutarlas, para observarlas, para sentirlas. Esto sería como un segundo paso al mindfulness. El mindfulness es la idea de observar todo lo que suceda, positivo o negativo, ¿no? Prestarle total atención a las cosas. Pero el saboreo es eso. Voy de manera consciente y a propósito provocar emociones positivas y a disfrutarlas y a vivirlas. Porque cuando lo hago me puedo sentir mejor y tengo más capacidad de aprender, de desarrollar, de generar habilidades. Entonces, es súper importante esta parte de las emociones positivas para afrontar el estrés, porque si no, Ujú. voy a tener esa tendencia a verlos como catastróficos, como terribles, y no como una oportunidad de crecimiento o como un reto personal. Cuando lo veo así, entonces es mucho más fácil que pueda afrontarlo de una mejor manera, que pueda utilizar una estrategia mejor que simple y sencillamente verlo como algo catastrófico y pues no, ya valió esto. Ujú. Pues sí, y fíjate que ahorita que te escuchaba me ponía a pensar, ¿cómo hacerle para desaprender algo que tenemos ya muy arraigado? Porque tú decías, de pronto damos demasiada importancia o nos enfocamos demasiado, en las emociones negativas y Ujú, desde pequeños, ¿no? Lo decías ya con la descripción, ¿no? De dime 5 valores y cinco ujú, ujú. defectos tuyos y pues nos quedamos con 10 defectos y 3 valores y lo dudamos, ¿no? ¿Cómo hacer para desaprender eso? Que es una conducta obviamente no reciente, por un lado, Ujú. y por otro lado también de pronto cómo contrarrestar esta conducta que tiene que ver mucho con confrontar eso malo, evitar eso malo para evitar el sufrimiento, teniendo claro lo que has dicho. Por cada emoción negativa deberá haber tres, bueno, vamos a decirlo, una al menos positiva para irnos por lo bajito, por lo barato, ¿no? Vamos a regatear. Y, Este, ¿Cómo hacerle para lograr ese equilibrio a partir de que ya tenemos este esquema muy aprendido? y fíjate,
digo, tomando un poquito esto que decías de una positiva y una negativa, la verdad es que nos suena muchísimo, pero no es tanto. Eh, en este preciso momento, en estos 40 minutos que llevamos de programa, seguramente entre la audiencia, quien nos escucha, se ha acordado de situaciones negativas que le han generado estrés y ha entrado en una emoción de preocupación. Seguramente entre si algún chiste le causó gracia, se va a reír y le va a causar alegría. Seguramente por ahí va a causar interés alguno de los temas que estemos hablando. Y entonces ya son 3 emociones en 40 minutos. Y la verdad es que me estoy viendo corto. Ujú. Si preguntamos a las personas sobre sus emociones, te van a decir que viven 2 o 3 al día. Es lo que reconoce la gente. Pero en realidad durante todo el día tenemos emociones diferentes. Tenemos que aprender a distinguir esas emociones diferentes, ¿no? Y entonces aquí ahorita que decías, ¿cómo vamos a desaprender esto? Bueno, hay dos cosas que son las siguientes dos partes que me gustaría hablar de esto, que pueden ayudar mucho. La primera es que para mí en lo personal es la aportación más importante de la psicología positiva, es la que más me gusta y es las fortalezas del carácter. A ver. Aprender a identificar. Ujú. Tal vez la gente no lo sabe, pero en psiquiatría y en medicina y en psicología tenemos manuales diagnósticos. Un libro que nos dice todas las características enfermas. Ujú. Si esta persona tiene esta tristeza, esta irritabilidad, esta falta de ánimo, esta falta de sentido, etcétera, eso es depresión, Sí. ¿no? Y entonces ellos dicen, está bien, qué bueno que tenemos esto para guiarnos, pero pues también tendríamos que tener algo parecido para lo positivo, ¿no? Para identificarlo. Y entonces ellos generan una lista después de mucha investigación entre filosofía, religión, cultura y demás, generan una lista de 6 virtudes que se manifiestan en 24 fortalezas, que son las fortalezas del carácter. Y entonces ellos dicen, estas fortalezas, todo ser humano las posee en mayor o menor grado, y entonces estas fortalezas son lo positivo del ser humano. Y el ser humano necesita conocer estas fortalezas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me dedico a utilizar esas fortalezas en mi vida, voy a empezar a experimentar más emociones positivas. Voy a empezar a darme cuenta que sí soy capaz de hacer cosas, porque no es que yo tenga que aprender algo nuevo, porque eso es lo que nos pasa, lo que tú decías, tengo que desaprender algo. No, vámonos a la idea de que no es necesario desaprender, nada más tengo que ser consciente de lo que ya sé hacer. ¿Qué es lo que ya sé hacer? Utilizar estas fortalezas. Ejemplos muy rápidos de estas fortalezas, Manuel. Hay una fortaleza que es el buen humor, hay una fortaleza que es el amor, hay una fortaleza que es el amor por el conocimiento, hay una fortaleza que es la apreciación de la belleza, hay una fortaleza que es la gratitud, hay una fortaleza que es el trabajo en equipo, hay una fortaleza que es el autocontrol. Son 24, no voy a hablar de todas, obviamente, ¿no? No, Se nos acaban los 10 minutos que tenemos. que Oliver Entonces, nos dé 3 horas. sí, sí, Oliver, por favor, te puedes ir a echar unos tacos y regresar. Entonces, es eso. Ellos dicen, si tú quieres experimentar más fortaleza, el problema es que cuando yo veo todo esto negativo, surge como, híjole, todo esto tengo que desaprender, todo esto tengo que corregir. Y ellos dicen, o sea, sí, está todo esto negativo, pero piensa que para esto tienes tus fortalezas y las puedes emplear en la vida y te van a ser muy útiles. No necesitas aprender nada nuevo, nada más ser más consciente de cuando las estás usando, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen un ejemplo. Vale, perfecto, padrísimo. Hace un tiempo tenía una pareja en terapia y entonces por ahí habíamos llegado a varios impases. Él se quejaba mucho de que ella no era cariñosa y se quejaba de que cada vez que él estaba preocupado, ella siempre le hacía chistes, ¿no? Entonces él decía, es que yo quiero que me entienda, que me ayude, que me aconseje, y me hace chistes, yo quiero que me apapache y me hace chistes, ¿cómo? Y entonces se me ocurrió pedirles, hay un cuestionario, está por ahí en internet, el cuestionario VIA se llama, con VIA, VIA, y él les pido que hagan este cuestionario y entonces se dan cuenta de algo padrísimo. Él tiene entre sus fortalezas el amor, entonces para él es muy fácil expresar amor. Ella tiene entre sus fortalezas el buen humor, entonces para ella es súper fácil hacer chistes. Entonces cuando él logra entender esto, él me dice, oh, por eso me hace chistes, porque esa es la forma en que, eso es lo que ella sabe hacer, esa es la forma en que ella enfrenta las dificultades. Pues sí, por eso hace chistes. No te lo está haciendo con mala onda, no te los está haciendo por odio, no te los está haciendo porque no importa, sino porque para ellas es una forma eficaz de enfrentar la adversidad.
Y se volvió mucho más padre cuando entonces revisan los dos sus resultados y se da cuenta él que el amor es una de las fortalezas menos desarrolladas que ella tiene. Y entonces me dice, pues ahora entiendo que le estoy pidiendo peras al olmo, ¿no? O sea, es algo que le cuesta trabajo ya. Pues sí, mejor básate en las fortalezas que tiene para que te demuestres. Entonces, a partir de ahí ellos encuentran un punto más para cambiar su relación, para poder relacionarse mejor, para poder llevar su relación de manera diferente. Entonces es súper importante entender que para que yo pueda afrontar el estrés, no solamente necesito dejar de ver la situación como catastrófica y terrible, necesito aprender a verme a mí como una persona que tiene herramientas y que tiene capacidades. Porque si yo creo que no tengo capacidades, entonces voy a tronar. Sí, Cuando yo en entiendo efecto. que sí tengo algo bueno, que sí tengo con qué, de qué agarrarme y con qué defenderme, como son estas fortalezas, entonces puedo encontrar maneras de afrontar el estrés. Muy sencillo. El buen humor. ¿Cómo, si yo tengo la fortaleza del buen humor, cómo ese buen humor me va a ayudar a afrontar esta situación? Sí. Fíjate que, disculpa que te interrumpa, pero justamente 2 cosas. Una, de pronto nos centramos tanto en los problemas o en los estresores que nos sobrepasan, nos desbordan por la sobreatención que les damos y olvidamos que tenemos fortalezas para atenderlas. Luego nos debilitamos frente a algo que pudiéramos afrontar de mejor manera, Exacto, ¿sí? exacto. Y hablando del humor, fíjate que me toca convivir con algunos médicos en el área de cuidados paliativos y que en su tiempo conviví un poquito más y de pronto el humor que manejan les ayuda bastante porque ellos están, híjole, en contacto directo, vamos, con un sufrimiento muy fuerte y me sorprende mucho que el humor justamente los saca y los libera muchísimo de esto. Y yo cuando los veo digo, qué bien, porque imagínate centrarse no solamente en sus problemas personales, situaciones, no, sino que además agregar situaciones que tienen que ver con su trabajo. Y en todos los lugares, no solamente ellos, sino nosotros, a lo que te dediques, donde sea que pases la mayor parte del tiempo, y pensaba ahorita mientras nos decías sobre todo esto de enfocarnos en las fortalezas que tenemos, por ejemplo, cómo nos estresamos porque hoy por hoy muchos de nosotros trabajamos desde casa. Ya dejamos de tener un lugar específico donde antes se Ujú, dedicaba a producir y luego nos íbamos a vivir a mi casa. ujú, Hoy donde vivimos, producimos, lamentablemente, por situaciones de pandemia y lo que quieras. Y qué maravilloso será entonces que nos enfoquemos bueno, que nos empecemos a enfocar en aquello que me ha permitido llegar hasta acá, ujú, porque no he llegado así de manera espontánea. Y yo creo que centrar la atención en esas herramientas que, como bien lo has dicho, esas fortalezas, seguirlas ejercitando. Además, ujú. claro, de identificar los estresores comunes para mí, porque a lo mejor los de Manuel no van a ser los mismos estresores que para Genaro. Luego Claro. entonces las fortalezas tampoco. No hay en ese sentido un recetario, me imagino. Sí, sí, sí. Y fíjate, por último, digo, en los últimos 2 minutos, no, Claro. a menos que Oliver nos quiera dar las 3 horas, no pasa nada, ¿no? Pero, este, Ajá. fíjate, ahorita que decías, cambiar mi centro de atención. La tercera herramienta que puede ser súper útil es la reestructuración cognitiva, ¿no? La psicología positiva retoma algunas herramientas de otras corrientes. La reestructuración cognitiva, a grandes rasgos, es cambiar nuestros propios pensamientos, ser conscientes y cambiarlos. Muy sencillo. ¿Cómo puedo hacer eso? Me dedico a escribir lo que estoy pensando. Cuando estoy frente a una situación que me estresa, escribir qué estoy pensando para después leerlo y cuestionarme. O sea, de verdad, esto que estoy pensando es lógico, de verdad es así. ¿Qué otras maneras? Debatir, Claro. ¿no? Lo que hablaban psicólogos como Ellis, debatir mis ideas. Es la única forma de interpretarlo, es la única forma de verlo. Si esto le pasara a alguien más, ¿qué le diría yo? Si esto le pasara a alguien más, ¿cómo lo afrontaría esa persona? Cambiar mis pensamientos. Por eso decía o hacía tanto hincapié en la forma en que interpreto yo la situación. Si yo cambio y modifico esa interpretación, entonces ese nivel de estrés baja. Baja. Entonces Ujú. necesito ser consciente de cómo estoy interpretando las cosas. Por eso la recomendación es escribe lo que estás pensando. Sí. Léelo y cuestiónalo un poquito para ver si hay otra forma de interpretarlo que te ayude más a poder afrontar la situación. Excelente. Gracias, Genaro. De verdad que este tema nos daría como para mínimo 5 horas y café. Pero bueno, todo lo bueno, de lo bueno poco. Sí, Nos sí. vamos a Siempre hay que despedir. dejar a la gente con ganas de más. Claro, claro.
Nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos. No olviden escribirnos a centrodiagnóstico@cimisae.com.mx. También llamar a nuestra línea que está activa las 24 horas durante todo el año, 800-911-3232. Muchas gracias, Genaro. Gracias por todos tus aportes. Gracias, Gracias a Manuel. todas las personas por sus saludos, comentarios y por todos los que se han conectado. Hasta la próxima y muchísimas gracias por estar aquí en Simi Radio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.